Bueno, estoy con un amigo que conocí hace bastante tiempo, el 2007, en, en un pueblito muy cerca de la ciudad de Tarija, el Urión, un lugar donde hay mucha uva, donde hay mucho vino. Y de hecho el encuentro al que asistimos se llamaba El arte y el vino. Entonces no podía ser con un amigo chileno, mejor tratado ahí con vino, el arte y el vino. Así fue que conocí a Mauricio Guajardo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Juan. Bueno, Mauricio, tú naciste en Rancagua, muy cerca de Santiago. La familia de mi padre era como más bien campesina, y sí estuvimos muy ligados, digamos, a ese primer paisaje, que era básicamente la precordillera de los Andes, ¿cierto? Y los bosques. Y eso siempre como que fue como mi primer, digamos, recuerdo al quizá empezar a estudiar arte, en el fondo. O sea, la cordillera siempre estuvo entonces muy cerca de vos y, de hecho, la piedra, digamos. Y es súper interesante, porque en el fondo, así como nos une el lenguaje, el quechua en algún momento, hoy día el español, la cordillera de alguna manera también nos define, y no solamente a Latinoamérica, sino hasta Canadá inclusive. Bueno, y luego imagino que haces colegio en Rancagua, pero ¿cuándo te trasladas a Santiago para estudiar arte o es que ya había decidido antes trasladarte? No, yo la verdad que toda mi educación fue biología, química, en fin, eso era como mi... Ahora siempre dibujé, siempre escribí poesía, y ahí me planté, digamos, y ahí tomé un poco la decisión, fue muy al final. Y bueno, y me fui a estudiar, digamos, a una escuela. ¿Es la escuela primaria o No, eso ya es la universidad. Y a la Finisterra. Ahí es la Finisterra, sí. Yo la verdad que quería estudiar pintura, y para serte bien sincero, yo nunca fui un buen pintor. Pero uno igual entiende y sabe que, a pesar de que no seas bueno en algo, si le pones dedicación y tiempo y trabajo, algo resulta, digamos. Hay algo mejor que lo que partiste, ciertamente. Pero en el camino me fui topando con algunos maestros de la escultura, uno que de hecho falleció hace muy poco, que fue Enrique Ordóñez, y él me decía que no, que lo que yo hacía, mis dibujos, digamos, toda la manera de trabajar que tenía era escultórica, o de una manera de un escultor, de alguna manera. Y ahí como que me decidí. O sea, eso fue antes que hagas cantería, porque hiciste cantería también. Mucho antes, Mucho antes ya hiciste cantería. O sea, yo imaginaba que hiciste cantería y es cuando te encontraste con la piedra, digamos, ya tu enamoramiento con la piedra, digamos. Sí. Yo básicamente vivía en la escuela. En el fondo yo me trasladé de Rancagua a Santiago, y yo tuve la suerte porque yo hacía grabado paralelo a escultura. Básicamente estaba de lunes a domingo en la escuela, en realidad. Y me hice un montón de amigos, grabadores y de escultura. Pero sí, en algún momento me fui quedando más con la escultura, y es súper estúpido a lo mejor, porque me acuerdo que tuvimos una clase como una especie de seminario con Tim Scott, un inglés. Yo me acuerdo que me sangraban las manos, durante toda la semana me sangraron las manos. Y decía, esto es como medio, no sé, masoquista, digamos, pero me gustaba y seguía trabajando y le ponía más todavía y trabajaba y trabajaba. Y bueno, los escultores sabemos de dolores de espalda, ¿me entendí? Y a pesar de todo ese dolor finalmente de cuerpo, lo hacemos igual. Porque va más allá. Te recuerda el trabajo. Sí. Y yo la verdad que más que con escultores, yo lo aprendí con canteros. Y fue como bien... Yo agradezco, digamos, esa etapa, porque partí como de cero en realidad. Me refiero a... olvídate no sé, las amoladoras, discos de corte, eso no existían. Eran básicamente punteros, cinceles y un cesto, ¿cierto? Y era todo. O sea, era partir de una roca natural a transformarla en un cubo, y era súper complicado. Recuerdo mucho, ponte tú, a un escultor chileno también, que se llama Samuel Román, que él decía que el golpe del martillo en la piedra es como un latido al corazón. Y digamos, como toda esa sincronía, digamos, que se va produciendo en el acto de trabajar la piedra, lo encontraba muy bonito. Y me gustó mucho ese como el golpeteo de piedra, te insisto, sin maquinaria, sin tecnología, al fondo. Y eso como que me gustó.
Y la otra gran parte que en el fondo, claro, cuando tú, digamos, trabajas la piedra, tienes que ir a la montaña. Tienes que adentrarte, digamos, en la naturaleza y encontrarte finalmente contigo ahí en esa piedra y descubrir lo que hay. Y eso me gustó. Cuando uno observa tu obra es como que un viaje o adentrarse en la historia de la tierra en realidad, porque las piedras son la historia en realidad de la tierra. Y cuando vos no solo la transformas, sino que físicamente te entras en la piedra, Sí. y nosotros también entramos, ¿no? Claro. El público también tiene la oportunidad de adentrarse dentro de la piedra, que es la historia de la tierra, ¿no? Del mundo, ¿no? Yo partí como del bloque cerrado, bueno, como en el fondo como uno descubre las cosas, como mostrando más bien la superficie de la piel de la piedra. También tiene que ver con un aprender el oficio, pero fue un proceso también bien bonito, porque en el fondo, como digo, del bloque cerrado, a cortar, a abrir, volver a cerrar, y luego en el fondo ya no quedarme con el partir la piedra, sino más bien mostrar la piedra tal cual es, dejar esas huellas de los glaciares que pasaron por la piedra, que ciertamente marcan su etapa en la historia del planeta, los musgos, los líquenes, me interesan mucho esas heridas, y eso me gusta, como visualizarlo, no esconderlo en el fondo. Yo recuerdo ese simposio que nos conocimos, que para mí en el fondo fue muy bonito, digamos. Bueno, por eso vengo tan seguido a visitarte y a visitar a los amigos acá en Bolivia, que en algún momento así como que me decían, el turiro aquí, el turiro allá, y era como, ¿qué me están diciendo ellos? Así me están insultando, ¿qué será esto? Yo no entendía. Y bueno, y luego entendí lo que significa un turiro. Bueno, una termita, ¿no? Bueno, hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención, y cuando queríamos invitarte justo para el simposio de Tarija, investigando un poco tu obra, hay un hecho que me gustó muchísimo, me impactó de tu trabajo. Hiciste como un paralelepípedo de piedra, y luego con una retroexcavadora hiciste una gran zanja, y luego metiste la piedra trabajada y la tapaste. O sea, la devolviste a la tierra, la obra esa, y yo no imagino ahorita cómo es ese lugar, pero cuéntanos un poco de eso, cómo se te ocurrió, qué pasó ahora. Sí, lo que pasa es que eso deviene de otro trabajo anterior, que en el fondo en algún momento me interesaron muchas cosas que tenían que ver con el pasado, digamos, de nuestros pueblos indígenas. Ahora, por lo que uno puede ver, digamos, y descubrir de eso, es que encontráis muchos indicios que podrían ser de la cultura moche, ¿cierto? Y bueno, y surge un proyecto que en el fondo fue una escultura fálica que yo hice, que fue una escultura fálica de 4 metros. ¿Esa es la de Machaolí? Sí. Y, bueno, lamentablemente me censuraron, no la pude poner, y al tiempo de eso yo quería como cerrar el ciclo con el mismo lugar, digamos, y era súper simple, en el fondo era devolverle la piedra a la montaña, lo que constantemente le iba sacando, pero además haciendo partícipe a la gente. Entonces la idea fue hacer este surco, ¿cierto? No me acuerdo si fueron 120, 150 metros de largo por más o menos 3 metros de profundidad. Y fue bien interesante más bien captar como las impresiones que tuvo el público, porque mucha gente pensaba que la obra era que yo los iba a enterrar a todos y todos iban a morir, digamos, en la experiencia, digamos, ¿cierto? Te enfrentáis finalmente a tus miedos, ¿cierto? Claro, es un poco desesperante, ¿no? Sí. Si uno es claustrofóbico, Sí. peor, No, como yo, digamos. Olvídate. Pero siempre tienes el cielo arriba, ¿cierto? Eso. Entonces, y era bien bonito, porque había como hartos matices así como medios poéticos, siento yo, porque en el fondo, si bien en las profundidades está lo más oscuro y muchas veces terrible, también está lo más sagrado. Entonces también tenía esas como connotaciones que de alguna manera me ligaban como con este pasado, digamos, indígena, ¿cierto? Bueno, no sé, no imagino de aquí a 3000 años cuando encuentren esa Eso piedra. es interesante, porque la piedra Un arqueólogo ya no sé dónde está, no podría decirte dónde quedó. Y eso es bonito, porque en el fondo, bueno, alguien la descubriría, digamos, como un vestigio. Claro, porque quedó enterrado, Sí, y ya no sabe dónde está. Súper interesante, no sé qué emoción causará, digamos. Pero hacía una relación vos con esta obra que
fue bastante polémica en Chile, que dio mucho que hablar y a vos te llevaron de aquí para allá para explicar un poco por qué hiciste esa obra, la de Machauli. Bueno, te digo, en parte por lo mismo, descubrir un pasado que no, como que no existe un registro, una historia como que te cuenten, digamos, en el colegio, por decir algo, y está presente. Bueno, esa obra causó mucha polémica y todo eso, pero terminó en manos de un boliviano la compró, ¿no? Es verdad. Y la tiene en su casa. Así es. No solo haces esculturas, también eres gestor, y la gestión cultural es muy importante también para nosotros, que también es algo que compartimos. En Chile has hecho varios simposios y quizás el más grande es el de nuestros parques. Claro. Entonces, esa parte, ¿cómo la manejas? ¿Cómo es que te adentras en este trabajo también que tiene que ver sobre todo con los escultores, ¿no? Yo creo que siempre parte, siento yo, con la necesidad de ayudar a estos escultores que son muy talentosos y muchas veces por alguna razón no sacan la voz, ¿cierto? Y bueno, y el simposio de alguna manera permite a muchos escultores que no tienen la posibilidad de instalar obras en espacios públicos. Yo participé en tu simposio durante 3 años, gracias por invitarme. Y para mí fue un aprendizaje enorme, ¿no? Participar en estos 3 simposios. O sea, para todos, yo creo. Pues es que es bien curioso, yo pienso, en todo el tiempo que te conozco, o sea, me acuerdo mucho de una exposición en La Manzana, donde tú transformaste el piso en una experiencia, digamos, más allá de la obra, en el fondo. De una sensación de algo como, bueno, si no estabas y no lo viviste, en el fondo... No lo puedes entender mucho. No lo puedes entender. Porque es sensorial, ¿no? Sí. Y eso es súper curioso. Y yo creo que es otra cosa en el fondo que también nos une, porque en el fondo, si bien hemos trabajado así como en otras dimensiones más allá de la escultura, me refiero, no sé, pues a arte más contemporáneo, por llamarlo así, porque en el fondo yo trabajo piedra, tú trabajas bronce. Nos hemos enfrentado más bien a este mundo nuevo, digamos, de instalaciones, performance y un montón de cosas que se ajustan a ciertos periodos, pero tampoco nos define. Y eso está bien. Y te lo comento, digamos, porque ciertamente, digamos, en esta conexión, este reunirnos con otros escultores, nos permite esa posibilidad de dialogar, de enfrentarnos con maneras no solamente de trabajar diferentes, sino con concepciones muy distintas, ¿cierto? Porque el mundo, digamos, tiene un abanico muy grande que nos permite no solamente conocer otros artistas de otro mundo, sino que tú también moverte y desplazarte y encontrarte con esos lugares y enfrentarte a una realidad y una cultura muy diversa, es de una riqueza increíble. Claro que es importante leer y viajar, ¿no? Y bueno, cuando uno viaja conoce muchas culturas, quizá, por ejemplo, para algunos puede ser una medicina para el racismo, por ejemplo. Seguro. Porque se cura de eso, porque encuentra que más allá de su puerta había habido otro mundo y ha habido otra cultura que a lo mejor es incluso más superior. Entonces uno aprende de eso, ¿no? Y se cura de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vos has recorrido muchos países con tu obra, como lo hacemos los escultores, en el caso nuestro, a través de nuestra obra, ¿no? Yo algunas veces he viajado, pero siempre fue a través de mi obra, ¿no? Por motivo de mi obra. Así que yo he visto que vos viajas bastante. Imagino que todo eso también a vos te ha nutrido de muchas cosas en tu vida. Tuve la suerte como que tomé en algún momento la decisión, digamos, de encontrar el mundo a través de bueno, en mi caso de la piedra. Fue una llave que me abrió muchas puertas. Bueno, y en el fondo yo lo que sí creo porque, no sé, quizás la primera vez que viajé me enfermé el estómago, era como todo así como, todo súper abrumador, todo como grandilocuente. Y te digo, me enfermé el estómago, qué sé yo. La segunda vez también me enfermé el estómago, fue así como terrible. Pero yo en el fondo, como soy un tipo que, bueno,
digo, ya estoy enfermo del estómago, pero no me estoy muriendo en el fondo. Entonces, yo creo que pasé muchos días enfermo del estómago. En un simposio de haber estado, si eran 20 días, de haber estado 17 días así muriéndome del estómago, pero no estaba muerto. Entonces seguía haciendo lo mismo y comía y Ni bueno, de parranda, digamos. y, no, Estabas trabajando. y bebía y en el fondo, bueno, porque en el fondo yo sentía que era quizá la única vez que tenía esa posibilidad de conocer ese lugar. Entonces tampoco dormía. Yo no duermo mucho, pero particularmente en los simposios ya es como un poquito mucho, o sea, como que ya con 3 horas ya como que es suficiente. Y claro, 3 horas durante 20 días durmiendo no es mucho. Cuando vas a, no sé, pues a Estambul o un lugar mucho calor, Sí. me contabas que en uno de esos simposios bajaste 10 kilos de peso. 15 porque kilos. 15 kilos bajaste. Entonces, volviste realmente una hilacha a Sí. Chile. Eso por el calor y también por el ritmo del Sí, por trabajo el que tú trabajo. tenías, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que en el fondo te compenetráis con lo que estáis haciendo, digamos. Claro, te enfrentáis muchas veces a calores más extremos. Pero estuvo, mira, si al final, bueno, eso es como una anécdota súper graciosa quizás, pero lo interesante fue como todo lo que pasó, digamos. Porque además ese simposio era paralelo a un festival de danza y música del mundo. En el Búho Blanco tenemos la suerte de tener la mayor colección de tu obra en Bolivia, así que tengo que agradecerte eso. No, de nada, Juan. Yo sí te puedo terminar, o sea, no sé si estamos terminando, pero hay una frase que es de un poeta chileno que a mí me marcó mucho, digamos, en todo el proceso quizá de construcción del artista. Jorge Teller dice, ninguna ciudad es más grande que mis sueños. Eso yo lo sentí, porque en el fondo, claro, uno viene de una familia, clase media, digamos, con muy pocas posibilidades, enfrentarte a otra ciudad, digamos, yo salté de un pueblo de alguna manera a la capital, donde en el fondo todos mis compañeros estaban conectados porque habían sido compañeros, se conocían, bueno, no sé, y me preguntan así, oye, ¿tú cómo te llamas? No sé qué. Y yo les digo, yo soy Don Mauricio. Ellos habían, no sé, quizás recorrido Europa, habían estado en otros países, habían, no sé, pues dibujado toda la vida, habían estado en talleres importantes. Y luego me topé, como te digo, con esta frase que la hice propia y la siento así. O sea, creo que ninguna ciudad es más grande que mis sueños. Bueno, el mismo autor dice, juro que he bebido, ¿no? Exacto. Y así es. Bueno, ¿qué planes para futuro? Ahora inmediato. Uy, Futuro, muy buena pregunta, Juan. Yo creo que estoy como en un punto, no sé si crítico es la palabra, pero donde siento que tiene que cambiar mi obra. Entiendo que la evolución es súper lenta, no es algo como de la noche a la mañana. Pero yo tampoco tengo, no sé, pues, 100 años más o 200 años más como para modificar, ¿cachai? Ni las conductas ni las maneras. Entonces estoy en ese punto, digamos, que siento que, no es que me aburra, claramente, pero sí siento que necesito cambiar algo. bueno, en esa búsqueda que también piensas hacer, hemos visto que en el último tiempo has trabajado en el tema de los árboles. De hecho, hay un mega monumento que has hecho en Chile para una plaza, que yo decía que es un antes y un después para mí en tu obra, ¿no? Porque la verdad que es una obra monumental, de mucho esfuerzo y un gran valor plástico como obra escultórica. Y siguiendo eso, creo que estás haciendo esta serie de árboles y en particular ahora estás con el tema muy local nuestro, digamos, porque es el símbolo de Santa Cruz, el toboroche. Sí. ¿Cómo fue ese tu encuentro y con este árbol tan bonito? O sea, es que es súper impactante encontrarse con un árbol así, digamos, porque es como bien especial, digamos, es como único en el fondo. Yo creo que, no sé, como todas las cosas que nos definen América, así como ciertos sabores, ciertos como colores, música, en fin, la flora ciertamente nos define, digamos. Y claro, este tiene una particularidad muy especial que a mí Lo que pasa es que es como súper gráfica, en el fondo, ¿cierto? Es como esta gran panza con estas ramas bueno, que se elevan, ¿cierto?
que en este caso es súper particular, porque en el fondo, como te digo, es una panza gigante, bueno, tú mejor que nadie lo conoces, y es bien especial, digamos, tiene, y bueno, y hay cosas que uno va aprendiendo, que en el fondo las espinas también las va perdiendo con los años, se engruesa más aún su volumen de panza, y me interesa porque además, bueno, particularmente que me gusta mucho Santa Cruz, es como el árbol, o sea, no es como, es el árbol, digamos, de la ciudad en el fondo. Entonces, en eso he estado como tratando de explorar también. Me han impactado algunas imágenes que tú me has mostrado de un Todorochi que se cayó, que era enorme, ¿cierto? Y como que tomo esas imágenes y las trato de alguna manera traducir en piedra en mi trabajo. Bueno, para la historia de Bolivia se cuenta que después de la guerra del Chaco, a veces estos árboles de Todorochi se crean unas cuevas, un hueco grande, y se dice que encontraron esqueletos de un soldado que seguramente se refugió en esta, y como allá en la guerra del Chaco murieron más de sed que de bala, sí. Entonces encontraron estos esqueletos dentro del Todorochi, ¿no? Y la iglesia aquí cuenta que la Virgen de Cotoca, ¿no?, la encontraron dentro de un Todorochi. Entonces, y el Todorochi es un símbolo cruceño que está en el escudo de Santa Cruz. Así que es un árbol muy importante para la región. Sí. Bueno, hoy día, así como en lo no tan lejano, me gustaría poder generar un árbol de una dimensión importante, digamos, de un Todorochi en piedra, en realidad. Bueno, tenemos piedra en cantidad, así que trae tus cinceles y tus amoladores y se hace. Bueno, gracias, Mauricio, por más arte.